Bien, amigos de tu canal Recupera tu Salud, para un servidor Sandy Santos es un privilegio llevarle este tipo de contenido. En esta oportunidad hemos invitado a nuestro querido hermano Ángel Galeano. Él se encuentra en Wisconsin, Estados Unidos, y hay un tema que está muy a la vanguardia, es el tema del hijo engendrado. Un servidor le hizo una entrevista a Manuel Vallejo, donde él tocó algunos puntos que no fueron concluyentes para muchas personas. Entonces, nuestro querido Ángel Galeano, él nos va a dar su punto de vista y nos va a explicar algunos versículos y algunas citas que aclaran más este punto del hijo engendrado de Dios. Buenas tardes, Ángel. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? No te escucho. Vamos a ver si el sonido. Ok, ok, sí, Ahora sí, creo sí. que tenía. Estamos No en sé si me vivo. ves, ¿estamos bien por Sí, ahí? sí, estamos en vivo. Bueno, a mí me da mucho gusto estar contigo y platicar sobre estos asuntos. Tú sabes que nos apasiona eh, estudiar la palabra de Dios y bueno, estamos a la orden acá para dialogar un poco acerca de la palabra de Dios. Sí, sabe, Ángel, que este tema que tiene que ver con el asunto de la deidad o Trinidad, como muchos quisieran llamarle. Eh, Hay mucho debate hoy en día en cuanto a la naturaleza de Cristo. ¿M? Sabemos nosotros que Dios en sí es un misterio, que por más que lo estudiemos no vamos a llegar nunca a una conclusión concluyente, pero Sí. ante los puntos de vista que tiene nuestro hermano Manuel Vallejo, eh, muchas personas no han quedado bien claras con la explicación que él ha dado y me gustaría ver tu punto de vista, Ángel Galeano, de acuerdo a lo que tú has estudiado, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Bien, antes que todo, Sandy, quisiera que hiciéramos una palabra de oración Sí, correcto. para, bueno, permitirle que el Señor pueda dirigir nuestra mente, ¿verdad? No sé si me permites orar o tú oras por Sí, allá. sí puedes orar. Querido Dios y Padre, en esta hora que vamos a meditar en su palabra, pedimos que su Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes. Si hay alguna intención en nuestro corazón que no va de acuerdo a su voluntad, le pedimos, Señor, que usted la pueda retirar y que su Santo Espíritu pueda inspirar todo lo que digamos y pensemos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿cuál era la pregunta, Sandy, que tú me hacías? Si es que había alguna o quieres que empiece. Sí, me gustaría que comenzásemos explicando, de acuerdo a tu percepción, eh, este aspecto de la naturaleza de Cristo concerniente al Hijo engendrado. Porque a pesar de las explicaciones que se han dado, mucha gente todavía está confuso. Claro. Dicen, bueno, pero si Cristo fue engendrado literalmente, no es igual que el Padre. Entonces me gustaría ver cuál es tu punto de Sí. vista para las personas que están viendo la transmisión. Bueno, gracias, Sandy. Mira, yo soy una persona muy respetuoso de las opiniones de los demás. De hecho, nuestro Señor también, Dios, respeta cada una de nuestras escogencias, de nuestros pensamientos. Obviamente no va a estar de acuerdo con todos. Y yo respeto la, la analogía y cómo interpreta el hermano Emanuel Vallejo de paso, pues quiero decirle que es un extraordinario eh, predicador, se ve que es una persona muy estudiosa y está dedicado a eso, ¿no? Nos encantaría, realmente a mí me encantaría dedicarme al 100% al estudio de la palabra de Dios, pero tenemos que trabajar y eso es así, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que Jesús fue engendrado. Lo digo desde ya por las siguientes razones, ¿verdad? Y el día de hoy, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a estar aclarando este punto. Él citaba, bueno, Hebreos 5, 1:5, perdón. Sí, Lástima que no pude editar las citas para presentártelas acá. sí, pero los hermanos pueden Pero escribir la Hebreo 1:5. Hebreo 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez.
yo seré a él por padre. Veamos cómo está construido este versículo. Yo seré a él padre y él me será. Por Hay hijo. que ver los tiempos porque es muy importante, Sandy. Y él me será a mi hijo. Ah, pero espérate, interesante, Ángel. Ahora estoy cayendo. Tú me habías explicado fuera de cámara eso. Me Ujú. será puede referirse a cuando vino en carne. Bueno, Ahora bueno, que estoy pero cayendo. espérate, ahí pues, no te voy a decir que sí ni no, pero vamos a verlo más adelante. Pero es muy importante conocer los verbos y los tiempos en que se está hablando, porque para Dios eso no es cosa poca. Me hago entender. Pero no nos podemos quedar con este versículo, porque en realidad este versículo viene de Salmos 2:7, ¿correcto? Claro. Y que sería interesante ponernos en su debido contexto, ya que Salmos fue dado por el mismo Jesús, por el mismo verbo. Hablemos del verbo. Olvidémonos de Jesús. Jesús, el humano, no existía en ese entonces, ¿ok? Eso es muy importante para la comprensión de este tema, Como ¿verdad? humano. Sí, como humano en ese entonces Jesús no existía, Está ¿verdad? lógico, está Claro, en la lógico. mente de Dios sí existía. Pero vamos a hablar lo que es. Entonces, ese um, Hebreos 2:7 fue hablado por el verbo, ese mismo de Juan 1:1, ¿verdad? Hebreos fue escrito, ¿por quién fue escrito Hebreos? Por Pablo, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo. Pero vámonos a leer Salmos 2:7. ¿Qué dice Salmos 2:7? Sí, permíteme leerlo. Salmos 2:7. Los amigos que están ahí viendo la transmisión a través de K. Wilson pueden buscar también la cita. Salmos 2:7, ¿verdad? Correcto. Vamos allá. Salmos 2:7. Vamos a leerlo Este textualmente. es un verso, un versículo muy, pero muy mal entendido tanto por nosotros los adventistas como por los hermanos antitrinitarios y por todo el cristianismo en sí, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Adelante. Bien, dice allí, yo publicaré el decreto. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Correcto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Solo necesitamos básicamente el 2:7, que es el versículo en Claro, sí. controversia, ¿verdad? Aunque tanto los anteriores a este como el de después nos dan algunos datos muy importantes. Pero, de nuevamente, no leamos solo por leer. Porque cuando nosotros queremos poner excusa o explicación a los errores, también podemos encontrarle sentido o explicaciones a los errores. Ahora yo te voy a llevar. Este versículo es muy importante. Dice, yo publicaré el decreto. Hablamos de los tiempos verbales, o sea, Sí. del tiempo. Cuando dice, yo publicaré, primero hazte una pregunta. ¿Quién está diciendo, yo publicaré? El Padre, Mm, mm. Dios el Padre. Ahí está el detalle. Vayamos más adelante, porque dice, la siguiente expresión te dice quién lo publica. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me Jehová. ha dicho. No es Ah, sí, sí, posible sí, que sí, sí, sí. Jehová Sí, sí, se esté diga a sí diciendo lo mismo. anterior. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Mi hijo, dice el que dijo, yo publicaré el derecho, dice que le dijo, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Este es Sí, muy importante, Sandy, por eso te digo. Dice, quien está hablando aquí no es otro más que el hijo. ¿Quién es el hijo? El verbo. El verbo está diciendo, yo publicaré un decreto. ¿Cuál es ese decreto? ¿Cuándo se dio ese decreto? Ahí es donde nos debemos de preguntarnos el tiempo. Yo no lo sé, pero lo que me está diciendo que ese decreto ya se había hecho, ya el padre le había dicho al hijo, porque dice, Jehová me ha dicho, ¿qué tiempo qué tiempo? ¿Pasado o sí. futuro? Pasado. Pasado, ya el padre, Jehová ya le había dicho sobre ese decreto. ¿Y qué le dijo el padre? Mi hijo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ajá, correcto. Ahora
Es que este es un versículo impresionante. Ahora, la expresión, mi hijo eres tú. Acuérdate, aquí no le está diciendo Jehová, tú vas a salir de mí. Está hablando de un decreto, está hablando de un momento donde ellos se pusieron de acuerdo en la eternidad, porque si es un decreto fue algo que fue dicho. Sí, cierto. Es- Estamos entendiendo, no sé Mira que si este me versículo, logro. no, este versículo, ahora yo te soy sincero, ahora estoy cayendo en muchos puntos, porque los tiempos verbales que hay en este versículo, nosotros lo No los pasamos toman por en alto. cuenta las personas. No, que Manuel Vallejo y yo lo pasamos por alto en la entrevista No pasada. los tomaron en cuenta, sí. De hecho, sí. Tengo que jalarte las orejas. No se los tomaron en cuenta. ¿Cómo? Ahora yo te voy a... Es que mira, yo te puedo pasar hablando de las 2 horas esta, 1 hora de este versículo. Ahora yo te voy a poner un ejemplo humano, un ejemplo humano. Ah, tú tienes unos muchachitos ahí, ¿verdad? Sí, tengo Tienes dos niños. muchachitos. Yo tengo uno que se llama Angelito. Imagínate que Angelito no ha nacido todavía y me dice, papá, yo publicaré un decreto. El decreto que tú me has dicho, escucha, Angelito no ha nacido. Y me dice, mi hijo, yo publicaré el derecho que tú me dijiste que yo seré tu hijo. En el contexto humano, ¿tú crees que esa realidad se puede dar? ¿Que En un el hijo que no exista me diga eso? No, es imposible en el contexto No, humano. no es imposible. Pero en el contexto de Dios sí, Sí, es porque posible, ya el hijo claro. existía. Y yo Exacto. quiero decir esto, yo estoy de acuerdo con Emmanuel en el sentido de que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Y la sierva de Dios lo vamos a ver con unos citas del espíritu de profecía. Jesús, yo no puedo explicar eso porque ahí no me voy a meter yo porque es un misterio. O sea, que en ese Jesús, punto tú armonizas con Manuel Vallejo. correcto, yo estoy de acuerdo. Ok. Que Jesús es el Hijo eterno de Dios, con lo que no estoy de acuerdo que él salió o engendrado del Padre, porque Elena de White lo dice claramente también, que Jesús tiene vida por sí mismo. Pero Su vida no depende de nadie más. entonces ahí es que viene la controversia, no solamente de Manuel Vallejo, sino de muchos hermanos. ¿Cómo tú puedes ser hijo en el lenguaje que sea? Explícame esa parte. ¿Cómo tú puedes ser hijo si no es de esa forma, si no es engendrado? Te digo cómo, Sí, como lo dice la palabra de Dios, que fue un decreto. Porque los hermanos antitrinitarios nos dicen, no, es que los hermanos trinitarios nos quieren presentar como una escena de cine o como una de novela donde dice, yo voy a ser tu hijo, etcétera. Mira, hermano, es exactamente lo que me está diciendo y lo vamos a probar, lo vamos a probar. Porque lo que está diciendo aquí el hijo en Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. ¿Cuál decreto? Bueno, un decreto que se dio no sé cuándo. No sé cuándo se dio, pero el hijo dijo, yo publicaré el decreto. ¿Cuál es ese decreto? Que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, significa que en ese momento que cuando hubo secreto el hijo ya existía. sí, claro. Me estoy dando a entender, Sandy, no sé, no quiero decir Sí, sí, que, sí, yo estoy entendiendo. Mira, vamos a ver, vamos a poner la carta sobre la mesa. ok, Ese decreto se dio en algún punto de la en un eternidad, momento de la eternidad, que no se sabe porque no, si se supiera, entonces la eternidad dejaría de ser eternidad. Eso es lo número no. uno. Y eso lo vamos a ver en Miqueas. Miqueas nos dice que ese es un punto de la eternidad. Sí, y otra cosa es que es un decreto, pero ese decreto no es algo literal en el pensamiento carnal humano, para que la gente pueda entender. Por supuesto que no. De esa es la única forma que se puede explicar. O sea, Cuando el hablo decreto que literal, está, cuando hablo el literal, de- vamos a decir, para que se entienda, Ángel, discúlpame que te interrumpa, vamos a decir sí, que yo soy un joven. Claro, esto es desde el punto desde la perspectiva humana. Para Jesús no cabe esto, pero vamos a presentarlo así. Vamos a decir que yo soy un joven que estoy en la calle y no tengo padre.
ni madre. Y tú firmas un decreto que yo voy a pasar a ser tu hijo, pero tú no me engendraste a mí, pero ya yo pertenezco a ti porque yo soy tu hijo ya Claro, por el decreto. legalmente. Más o menos esa es una explicación que puedo dar. Más o menos, pero eso se queda muy corto. Obviamente, en Sí, las sí, cosas celestiales es mucho más profundo. Pero si quieres entenderlo, es así. Yo puedo dictaminar o puedo adoptar un muchachito, como el ejemplo que tú estás pensando, con todas los requisitos de la ley y yo lo puedo asimilar. Incluso yo conozco padres que incluso le dejaron toda su herencia a sus hijos que fueron adoptivos. Los amaron hasta ellos, el último día de su muerte, porque fueron hijos que mostraron una actitud linda, fueron excelentes hijos que, bueno, de hecho hay un dicho que dice que padre no es el que engendra, sino el que crea. exacto. Pero mira, este ejemplo eh, creo que ni lo deberíamos de aplicar en el No, no, contexto de exacto. Dios, Sí, sí, es verdad. porque Queda lo que muy vago. estamos hablando acá es que Dios, escuchen, ¿no? Esto lo debemos de entender. Mira, Dios no necesita ponerse a hacer para que las cosas existan. Dios solo tiene que hablar y existe. En el caso de los decretos, tú en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos muchos decretos, mandamientos, incluso los mandamientos son decretos, son leyes que Dios eh, habló, ¿no? Y que están vigentes el día de hoy. Si alguien los quiere ignorar, pues es su problema. Pero en el sentido acá yo estoy observando, y lo vamos a probar, que era un decreto. Por utilizar otros términos, hubo una plática entre Sí, el verbo. Yo les digo, le quiero llamar para distinguirlo un poquito en este momento, entre el verbo y el Padre. Y en este momento, Salmos 2.7, sale el verbo y dice, yo voy a declarar lo que el Padre me ha dicho. Jehová me ha dicho, lo dijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero quiero que avancemos un poquito, Sandy, ok. en este, porque nos quedamos un poquito ahí. Ves que este versículo nos hace pensar muchas cosas. Uno de los errores que cometen, estamos ahí, ¿verdad? Estamos en línea. Sí, Ok, sí, estamos en uno línea. de los errores que cometen nuestros hermanos antitrinitarios es que solamente leen la segunda mitad de Hebreos, como de Salmos, lo cual, al obviar ese detalle, nos lleva a perder muchísima información, muy valiosa, la cual nos ayudaría a una mejor comprensión del tema de esto del engendramiento del Hijo, ¿verdad? Ya que en ese punto no se está analizando, como dije, el contexto y el momento en que se dijeron dichas declaraciones y sobre todo a quién se estaba engendrando. O sea, al verbo de Juan 1.1, ¿verdad? Al, o al, eh, bueno, son dos preguntas. ¿A quién se estaba engendrando? ¿Al verbo de Juan 1.1 o a Jesús de Mateo 1.20? Son dos cosas importantes. ¿De quién se está tratando aquí? Esa es la pregunta que yo les haría a los hermanos antitrinitarios. ¿De quién estamos hablando? ¿Del verbo de Juan 1.1 o del Jesús, el humano, que me habla Mateo 1.20? El tema del engendramiento, ustedes verán que es muy interesante, Sandy, porque de aquí dependerá cómo será nuestra comprensión acerca de Jesús, tanto en su deidad como en su humanidad. La pregunta es, ¿fue Jesús en su deidad, Engendrado. salió de un engendramiento como lo dicen los hermanos? ¿O realmente Jesús existía desde siempre? La Biblia y el espíritu de profecía nos dan la respuesta sin ninguna ambigüedad, Sandy. En- Manténganse ahí para que ustedes vean cómo va a marchar esta cosa. Ahora vámonos bueno, a un versículo sí. importante. A ver, Miqueas. Ok, pero Miqueas, entonces, siendo así, entonces, el asunto del engendramiento para el verbo no cabe, porque él existía desde siempre, entonces ahí no cabe. ¿cuál verbo? El verbo desde Jesús desde el principio, el Jesús eterno, Oh, ok, ok. para él no cabe el engendramiento, entonces, el término engendramiento. No,
No por lo que vamos a ver, porque ahora vamos a ver a Miqueas 5:2 y Ok, lo vamos a entender en su forma correcta. vamos allá, Miqueas 5:2. Sí. Y bueno, tú manejas el tiempo ahí, ¿verdad? Porque yo me emociono, Sandy. Ya tú sabes y ahí me dices cuando vayamos. Ok, Adelante. dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ay, 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 ay. Esto me lo ¿De me... dónde son las salidas? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Oye, Sandy, ahí no me está diciendo que esa salida es del Padre. Me está Mm, hablando de la eternidad, sí, pero déjame decirte algo muy, pero muy interesante. El hermano Emanuel, que yo, no sé, le he empezado a sentir mucho aprecio porque él ha dedicado a predicar el Evangelio. Y te digo, yo sé que, eh, pues, yo mismo, quiero decirte, yo no tengo la verdad. Yo solamente quiero conocer la verdad y vamos por allí. Pero él comete uno de los errores crasos en decir que no necesita conocer el hebreo para explicarlo porque hay palabras en español. No sé si te acuerdas que eso fue lo que te sí. dijo. Eso es un error fatal. Y mira, yo no soy un tipo bien dotado en conocer el hebreo, pero hoy en día las herramientas que tenemos son suficientes como para uno eh, darse cuenta qué significa ciertas palabras, porque no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer uso del hebreo para ver qué significa salidas. ¿Eh? Étnicamente Jesús, como decía aquí, venía de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero él nació en Belén, pueblo a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. La profecía de Miqueas nos decía a dónde iría a nacer el Mesías. Y para su llegada, el rey Herodes se alertó al saber que la profecía hablaba de un libertador. Y al oír a los magos de Oriente preguntando por su nacimiento, él dijo, ¿dónde está ese rey? ¿Eh? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, Mateo 2:6. Lo puede leer todo allí, ¿verdad? Pero dice más adelante, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará. Bueno, esto es para adornar un poquito lo que voy a decir. Los padres terrenales, obviamente, del Señor Jesús eran de Nazaret, pero cuando se promulgó el decreto, pues ellos tuvieron que ir para apadronarse a Belén, ¿no? Todo eso ya lo sabemos. Pero volviendo a Miqueas dice, y sus salidas son, escucha, Sandy, Sí, estoy leyendo aquí. son del seno del Padre. Desde la ¿Así dice? eternidad. No, desde la eternidad. De los días desde la Oh, eternidad. perdón. Discúlpame el sarcasmo, Sandy. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Cuándo es eso, Sandy? Bueno, eso es indefinido. Entonces, si Jesús nació de ahí, ¿qué es Jesús? Eterno. Tú lo dijiste. A mí me resulta extraño esta palabra de las salidas. ¿De qué salidas está hablando? Sí, y él usa un término, perdón, en la entrevista que le hice a Manuel Vallejo, él usa una cita donde Elena de White dice que Jesús salió del seno del Padre. Ujú. Sí, sí, sí. Pero el seno también no significa nada que tenga que ver corporalmente. Cuando uno estudia también, ¿qué No, no, pero significa te pregunto, Sandy, ¿de qué Jesús me está hablando? ¿Del verbo o del humano? del verbo? Ok, tiene que probarme que si es del Sí, verbo. pero el seno de Jesús, recuérdate que Ujú, cuando la Biblia dice que Jesús está en el seno, porque hay otro versículo que dicen que Jesús está en el seno del Padre, ujú. no se refiere a nada de corporal, sino a la derecha. Claro, claro. Sí, 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 sí. Pero el otro también vale la respuesta. ¿Cuál Jesús? Porque acuérdate que Jesús, el humano, nació por un engendramiento. claro. Así lo dice, engendrado por el Espíritu Santo. La sombra del Padre, dice, lo cubrió Lucas.
Así Por eso es. te preguntaba, ¿de qué Jesús? ¿Del el eterno, del verbo o Jesús el humano? Porque ya vas a ver lo que dice la sierva del Señor de esas dos naturalezas. Sería bueno entonces, la pregunta sería bueno decir, ¿del verbo encarnado o del verbo solo? Sí, claro, Porque Jesús viene a ser Dios con nosotros cuando el verbo se encarna. claro. Y anteriormente que no era Dios con nosotros. Bueno, era. Pero es que hay tantas preguntas, Sandy, que. Entonces, volviendo a Miqueas, ¿de qué salida está hablando el texto? Porque nuestros hermanos antitrinitarios están interpretando que estas salidas en plural, ya vamos a ver qué significa en hebreo, se refiere a su nacimiento. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El versículo no dice nada, escucha bien, nada acerca de que el verbo fue engendrado por el Padre o que tuvo un comienzo. Tú Sí sabes, nos dice Ángel, que tuvo un comienzo en la eternidad. tú sabes, Ángel, que tú hablaste hace un momento Ujú, de los principios verbales del versículo. Y sí. creo que sí tienes razón, porque si nosotros notamos, yo estoy todavía en Miqueas y estoy en el verso número 2 y estoy notando ahora cuando dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Del Ujú. principio. ¿Y será que la eternidad tiene principio? Esa es otra pregunta que nace. Bueno, yo te pregunté, tú me dijiste que no, por eso Jesús es eterno, Sí, no, es que la eternidad no tiene principio. no tiene principio. Y si tiene, solo Dios la conoce, ¿verdad? Entonces, las salidas que yo veo de este versículo de Miqueas está estrictamente relacionado con el tiempo o una época, en otras palabras, lo que el profeta quiere decir es que el Señor no tiene principio. Porque ¿quién sabe que la eternidad tuvo un comienzo? La eternidad es la eternidad. Nadie. Pero Y ese era el problema de Melquisedec. sí, Ese era el sí. problema de Melquisedec, que no tenía principio de días. Y lo mencionó a él porque Cristo tenía un modelo sacerdotal como el de él. No, y te digo una cosa, Sandy, y te lo puedo probar, bueno, con el Espíritu de Profecía, que Melquisedec es el mismo Jesús. Sí, sí, Yo te sí, lo pruebo con el Espíritu de Profecía. sí, no está comprobado. Y por eso hice ese hincapié, porque si no tiene principio de día, entonces ahí se confirma lo que tú estás diciendo, que es eterno, que Jesús es eterno. Pero entonces a mí me gustaría que un día sí hiciésemos un estudio de la deidad. No me gusta llamarla, estoy de acuerdo con Emanuel de la Trinidad, no deberíamos de llamarle, es una ofensa para Dios llamarle Trinidad. Tú debes de llamarle la deidad o la divinidad. ¿Mm? Suena un Ok. poquito duro, pero es así. Ok, Sandy, ahora vamos a irnos. Este versículo, no creo que nos vaya a dar más tiempo, ahora vamos a tocar esto, pero te aseguro que quedan cosas mucho más. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la Trinidad. En otras palabras, me está diciendo, nunca tuvo un inicio. Nunca tuvo un inicio el Señor Jesús, el verbo. Lo que Miqueas me está diciendo del Mesías son dos cosas, Andy. Escúchala. Primero, que el Mesías geográficamente saldría, mira, la palabra Yaxá. Escucha, Yaxá, de la ciudad de Belén. Y que divinamente sus salidas, la palabra Moxá, que significa lo mismo, nada más que uno es un plural y el otro es un Singular, singular. singular. Moxá son salidas, significa salir en hebreo, y es el plural, el plural, ¿verdad? Moxá se usa en Éxodo para decir que salieron de Israel. Claro, 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 sí. Y yo tengo ese versículo más adelante. Así que Moxá serían desde la eternidad, esas salidas serían desde la eternidad. Es decir, no tiene principio ni fin. Ahí no nos está diciendo que salió del Padre. O sí, porque el hermano Manuel me dice que es sus salidas, esa salida que salió del Padre. Y vamos a ver, porque también yo me puse a estudiar los versículos que él me dio más adelantito y lo vamos a ver.
para que veas que no tiene nada que ver, nada que ver. Esas palabras salidas solo tienen que ver salidas de salir del pueblo, salir incluso de un alcantarillado. Tú vas a ver ahorita cómo los tiempos verbales los podemos entender perfectamente. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Miqueas 5:2 hay dos tipos de salidas, como ya dijimos, ¿verdad? Una está en singular, salir o salió, o en este caso saldrá en futuro, ¿no? Y podemos utilizar la palabra yaksá, que en la concordancia ustedes la pueden buscar con el número 3318. Es salir, es el verbo salir, ¿verdad? El cual tiene un sinnúmero. Oye, esta palabra de yaksá, mira, yo me puedo pasar los siguientes 15 minutos diciéndote qué significa esa palabra, como para yo decir, oh, significa exactamente esto. Te voy a poner ejemplo. Significa abandonar, abortar, adquirir, afuera, andar, arrojar, avanzar, brotar, caer, campaña, causar. Puedo seguir. Comprar, continuar, responder, dar, declarar, dejar, derramar, desaparecer. Puedo continuar. Descender, dirigir, divulgar, echar, amenazar, emisión, entrar, entregar, entresacar, enviar, escapar, esparcir. Y solo he dicho la mitad. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es que yo puedo escoger la palabra entre todas estas? ¿Cuál es la correcta? Pues yo me voy a fijar en el contexto. En el contexto del versículo, Sandy. Correcto. Salidas en plural, moxá. Búsquelo en la concordancia en el número 4163, que significa, muy interesante, también significa descendencia familiar. Ojo, descendencia familiar también significa desagüe, significa alcantarilla, salir. Usted ve que las alcantarillas salen, ¿no? Salida. ¿Ok? Si bien es cierto, Sandy, que moxá significa salir de una descendencia o de una familia, también la Biblia nos da ejemplos de la palabra moxá, salidas, no necesariamente, y que no necesariamente se aplica a una salida de una familia o de origen familiar, sino a otro tipo de salidas. Como por ejemplo, Salmos 121:8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No te está diciendo absolutamente nada que tú viniste de cierta familia, ¿no? Simplemente está diciendo que va a cuidar tu camino, ¿no? No Sí, sé te si estamos en protegerá. línea todavía, Sí, Sandy. te protegerá, sí. Ok. La palabra que menciona aquí, esa salida, no es la misma de Miqueas 5:2, aunque se parecen. Primero porque acá está en singular y allá está en plural, ¿verdad? Además que el ejemplo que nuestro hermano Manuel pone es en modo singular, de allí que el significado cambiaría, ¿verdad? En Salmos 121:8, aquí se utiliza la palabra yapsá y allá se usa la palabra, como te dije, O moxá, sea, sí. la cual tiene una variedad de aplicaciones, como ya te mencioné, ¿verdad? Entonces, Moxá es un éxodo, realmente. sí, sí, sí. Pero en realidad, fíjate que la palabra para éxodo en el Nuevo Testamento, tú la encuentras ya te voy a decir, en Mateo 2:29, donde dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Sabes qué palabra utiliza en hebreo? Diéxodos. ¿Te suena esa palabra? Sí. Hay cosas que son interesantes, te digo. Bueno, volviendo aquí a este concepto, en Salmo 121:8, aquí se utiliza la palabra yaksá, la cual tiene una variedad de aplicaciones, como ya te mencionaba, ¿verdad? Al buscar la palabra salir y salidas, como aparece en Miqueas 5:2 en la Biblia, escúchalo bien, esto es muy importante, interesante que me encontré yo. En ninguno de los casos, en su contexto, la Biblia habla o lo aplica a una salida que tenga que ver con un nacimiento, ni en hebreo ni en español. Te lo voy a probar. Números 32:2. Utiliza la misma palabra moxá.
de Miqueas 5:2. Escucha lo que dice Números. No sé si tú lo quieres ayudarme con estas lecturas porque son unas varias citas. Número Eh, 32. Números 33:2, si tienes allí, y yo voy a leer Josué 17:9. Ok. Números 33, 2. Aquí está. Dice el versículo 2. Moisés escribió sus salidas Moxá, conforme, sí, sus salidas son varias. Dice conforme, Asus. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Las mismas palabras, Moxá, en las dos. Entonces, tú me preguntas, Ángel, ¿cuál de las significaciones en español puedo aplicar acá? No te mates, no te quiebres. ¿Cuál es el contexto ahí? ¿De qué está hablando? ¿Salidas de qué? Salidas que tenía que salir, ¿no? Jornadas, habla allí, ¿no? Estamos hablando de salir literalmente, de repente de algún lugar. De un trabajo, de una jornada, lo está diciendo así. Sí. Búscame Salmo 65:8 mientras yo leo Josué 17:9. ¿Ok? Dice, y mire la palabra salidas. Utiliza la misma palabra salidas, pero en hebreo utiliza otra palabra. Sí, antes de leer la cita, quiero recordarle a la gente que está viendo Ujú. la transmisión, estamos dando todos estos textos porque hay personas que creen, como nuestro querido hermano Vallejo, que Cristo salió literalmente del Padre. Y por eso estamos definiendo qué significa salida. Bien, continúa, Ángel. Sí. Y sobre todo porque la Biblia, en el mayor de los casos, me dice que cuando yo aplico esta palabra, yaxá, o la palabra moxá, no tiene nada que ver con una salida del vientre de una madre o que salió o engendrado de un padre, o en este caso Jesús que salió del Padre. Josué 17:9 dice, desciende este límite al arroyo de Caná. Está hablando de límites aquí, ¿verdad? Hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre sus ciudades de Manasés y el límite, escucha el contexto, ¿verdad, Sandy? Me está Sí, hablando de límites, ¿no? Dice, el límite de Manasés es desde el norte hasta el mismo arroyo y sus salidas son al mar. Aquí, ¿verdad? Me está hablando de que esa palabra mayormente, y fue así. Y seguí con otro. A ver si me ayudas con el Salmo 68:8, por favor. dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra tomen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Ujú. Ahí está hablando de otro tipo de salida, ¿viste? Eh, Tú me podías decir, Ángel, entonces significa que ahí vamos a utilizar Moxá. No, fíjate. Bueno, aquí sí se utiliza Moxá también, donde no se utilizaba era en Josué. En las salidas de Josué era Toxá, pero utilizaba las mismas salidas geográficas, o sea, de lugares, de momento. Pero aquí en Salmo 5 también se utiliza de nuevo Moxá. Nada que ver con salidas de un estilo engendramiento, ¿no? Ezequiel 42:11, a ver si me buscas por ahí. Tengo 3 citas de Ezequiel que es muy interesante, Ezequiel, porque Ezequiel es uno de los profetas tremendos al cual Dios se le reveló en muchas ocasiones. Entonces, Ezequiel, Ezequiel 42:11, Sandy, a ver si tienes por allí. correcto. Ezequiel 42:11. Dice la palabra allí, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas Moxá. conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. El contexto, como tú puedes notar, no está hablando absolutamente nada de un nacimiento, ¿no? O que salió de alguna persona en especial. Está hablando de cuestiones cotidianas, ¿no? Situaciones geográficas que tuvo que salir, o el sol salió, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, Ezequiel también en el capítulo 43:11 dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, dice, sus salidas, moxá, y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus
Bien, nos quedamos en la cita, ¿verdad? Vamos a repetir la cita, Ángel. Tu micrófono está cerrado. Ok, creo que ahí sí me escucho, Sí, ahora ¿verdad? sí. Adelante. Estábamos tratando de poner un ejemplo de estas citas y mira, lástima que este estudio es tremendamente largo, un poquito larguito y interesante en Pero todas vamos sus a hacer una partes. serie, no te preocupes. Claro, Es la primera parte. entonces, yo solo estaba citando ahorita algunos versículos donde la palabra moxá, la cual aparece en Miqueas 5:2, pues básicamente en su mayoría, por no decirlas todas, no aplica en ningún momento que esa salida tiene que ver o tiene que ver con algún nacimiento, ¿verdad? Yo podía seguirte porque es muchísimo, mi querido Sandy, que puedo O sea, eh, leerte. en síntesis, ninguna de esas citas que se han utilizado para querer decir que fue engendrado literalmente no se refieren a que Cristo fue en un punto engendrado. Ninguna de esas citas. Correcto, incluso las que él dijo, porque él mencionó algunas que son las que nosotros vamos eh, eh, a, a estudiar. Por ejemplo, él mencionó Job 1:21, ¿correcto? Y Sí, Jeremías 20:18, donde aparece la palabra salir, yaxá. Escucha, la palabra ahí que utiliza yaxá. Es interesante. Si Jesús hubiera salido del Padre, se hubiera utilizado la palabra eh, moxá, porque en sí, realidad hay diferencias entre esas palabras. Lo primero que yaxá es un singular y moxá es un plural, que tiene que ver con salida de un lugar y no de una persona. También al comienzo del verso utiliza en Miqueas 5:1 la palabra saldrá, es yaxá, ¿no? Y que tiene un sinnúmero de significados, como yo te lo mencionaba, ¿verdad? Pero que en ese caso su contexto nos dice que se refiere a un lugar conocido y no que salió de Dios, sino que en este caso de la tribu de Judá, o sea, de Belén, ¿no? Donde fue nacer. Es interesante cómo Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Porque ellos no vivían allí en Belén, pero Dios sabía desde hace miles de años que iba a ir a nacer Jesús allí. sí, así es. Otro pasaje que se usa también para decir que Cristo fue engendrado es Proverbios capítulo 8 y el versículo 22, donde Ujú. se usa una terminología que da a entender o insinúa el pasaje de que así, dice el versículo 22 de Proverbios 8, Jehová me poseía en el principio. Está como queriendo aludir, como si realmente, pero esto para la mente estudiosa puede parecer que carece hasta de sentido, Sí, pero sí, claro. hay personas que están diciendo que sí. Yo le hacía una Es pregunta, Proverbios, me decía, perdona, Sandy. Proverbios 8 22. Yo le decía a Manuel Ujú. Vallejo en la entrevista que yo le hice personalmente, ustedes la pueden buscar, eh, sobre que esto carece de sentido, porque el modelo de engendramiento que el mismo Dios dio, tiene que ser de la combinación de cromosomas de hombres y mujeres. Entonces, para poder engendrar, eh, ese es el modelo que existe. Entonces, en términos de Dios, el hecho, yo lo que estoy viendo aquí en este debate, Ángel, es Ujú. la humildad de Cristo al asumir una posición de hijo. Correcto. Pero no fue que Dios tuvo una esposa, ni que esa era una creencia griega. ¿Tú me Claro, entiendes? claro. Entonces, Pero, este versículo de ajá, Proverbios sí. 8:22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Aunque el término aquí varía, porque el contexto de Proverbios 8:22 está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría aquí es Cristo Jesús, según el apóstol Ujú. Pablo. Entonces aquí dice el versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y ahí el versículo 25 da todo a entender de que está hablando de Cristo Jesús. Vuelve y lo dice el versículo 25, dice, Sí, y la sierva de Dios lo dice que es Jesús, está hablando de Jesús, la sierva de antes Dios que lo los dice. montes fuesen formadas, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Entonces, aquí el término problemático aquí.
que muchos han malinterpretado, es el término engendrado. Pero ya como Sandy, tú explicaste, Ángel, yo Sandy, entiendo. Ajá, en ese contexto, sí, como tú dices, el problema está en la expresión engendrado. Pero Ujú. La Biblia contiene versos que hablan de un engendramiento en un contexto que podemos ver que ese engendrado no se refiere literalmente a la procreación exacto. de un hijo. Vamos a ver un ejemplo de ello. Eso está en Filemón 1:10, para que veamos allí un ejemplo de de dónde se utiliza esa palabra y que Ujú. sabemos que no está hablando de un engendramiento literal. En el libro, la carta a Filemón, Pablo, quien escribe esta carta, allí dice lo siguiente. En Filemón 1:10 leemos: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Da la impresión de que Pablo tuvo Entonces, una mujer en la prisión. exacto, está diciendo Pablo que él estuvo una mujer, él tuvo con una mujer mientras estaba en la cárcel y embarazó a esta mujer y de esta relación nació Onésimo. Obviamente que no está diciendo eso. Está hablando de un engendramiento espiritual. ¿En qué Ujú. sentido? En el sentido Secreto. de que Onésimo, al ser predicado, ¿verdad? Al ser evangelizado por Pablo, y aceptar el evangelio que Pablo predica, se Oh, convierte en claro, un sí. hijo de Pablo. Ujú. Se convierte en un hijo de Pablo, y por eso Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, está usando un lenguaje aquí para indicar esa relación que ahora se establece entre Onésimo y Pablo, de tal manera que Pablo lo considera un qué, Un un hijo. hijo, un hijo en el espíritu, un hijo espiritualmente hablando, porque es Pablo quien trae a Cristo, a Onésimo, a través de la predicación del Evangelio. Y no es el único verso donde podemos ver esto. Si me haces el favor, puedes buscar primera de Sí. Corintios 4:15, para que podamos ver otro ejemplo palpable de que no siempre que aparece en la Biblia engendrado está hablando como nosotros lo conocemos en términos humanos. Ok, dice Proverbio 4:15, porque aunque tengáis diez No, mil, no, primera de Corintios 4:15. 4:15, sí. Primera Primera de Corintios Corintios. 4:15. Correcto. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está clarísimo ahí. Sí, Ujú. ahora sí vemos, Pablo está hablando no solamente de una persona, está hablando a los corintios en general. Estamos hablando de decenas de personas. Está diciendo Pablo que él engendró a todas esas personas, pero hombres y mujeres que probablemente eran algunos mayores que él. Obviamente que él no está hablando en el sentido humano de la procreación, sino en el sentido espiritual de cómo estas personas llegaron a los pies de Cristo gracias a esa predicación del Evangelio que hizo Pablo. Entonces, cuando leemos en la palabra de Dios, hablando de Cristo como un engendrado, tenemos que entender que está hablando de una relación que se ha establecido entre el Padre y Cristo, por el proceso que Cristo pasó y habría de pasar aquí para darnos la salvación. Recuerden Amén. que Cristo se convierte en el Hijo. ¿Por qué? Porque al venir aquí y hacerse humano, Él se convierte en lo que nosotros debimos ser desde el principio: Así es. seres hijos de Dios que obedecen a Dios por amor. Y por eso Cristo decide convertirse en un hijo, para demostrar que sí es posible vivir como hijo de Dios, alejado totalmente del pecado, obedeciéndole cabalmente y dependiendo cabalmente de Dios. O sea, Cristo, siendo 100% divino, con todo el poder de la divinidad, se despoja de esto y se convierte en un simple hijo. Y cuando digo simple hijo, es porque se convierte en un ser tal cual tú y tal cual yo, para demostrar que sí es posible vivir en una vida de santidad cuando se vive en comunión con Dios el Padre. Y es por ello que a través de todo su andar aquí vemos cómo siempre se refería al Padre, pero hay que verlo en ese contexto, en el contexto humano que él estaba hablando en ese sentido. Sí, hace un momento, Kelvin, Ángel leyó una cita donde en Miqueas
Miqueas capítulo 2, ¿verdad? Donde se establece Miqueas, ¿no era 5:2? 5:2, donde Cristo se está expresando de un decreto que recibió por parte del Padre. Entonces, yo decía que a mí me parece, es mi postura, que el asunto del engendramiento de Cristo asume una posición de humildad, como tú bien señalas. ¿En qué sentido? Bueno, se dice que, no sé de dónde sacan, pero yo no lo he leído, pero no lo descarto. He escuchado personas que son muy estudiosos del espíritu de profecía que dicen que hubo un punto de la eternidad donde hubo una reunión entre el Padre y el Hijo. Creo que Elena de Juan lo vio en primeros escritos. Y este decreto que menciona Miqueas 5:2 lo confirma. Puede ser que que, que- que en esa reunión que tuvo la deidad, puede ser de que es una conjetura mía. Puede ser de que el Padre estuviese dispuesto a venir, incluso los ángeles lo estaban también. Entonces, Cristo, al tomar la posición, la iniciativa de venir, yo creo que ahí es donde entra el término de engendramiento, al tomar la posición humilde de venir como hijo, como tú bien señalas, Kelvin. Entonces, creo que por ahí anda el asunto. Eh, Quería decir algo, Sandy. Sí, Sí, mira, yo creo que ustedes también no pretenden conocerlo todo, porque es que es imposible. O sea, el día que Dios, nosotros lo entendamos y comprendamos todo acerca de Dios, va a dejar de ser Dios. Pero miren lo que dice la sierva de Dios en una cita interesante. Dice ella, pero los discípulos no habían recibido el cumplimiento total de la promesa de Cristo. Recibieron todo el conocimiento de Dios que podían soportar, pero todavía había de llegar el cumplimiento total de la promesa que les había hecho Cristo de que les mostraría claramente el Padre. Así es hoy. Nuestro conocimiento de Dios es parcial e imperfecto. A esto yo me valgo. Yo no puedo decir, mire, yo conozco totalmente a Dios y Dios salió de allá. Pues sabemos todo dónde. No sé, de repente estábamos a decir de qué pañales utilizaba Jesús. Pero es increíble cómo la gente se atreve a entrar en esos secretos que solo a Dios le corresponde. Mira esta otra cita. Desde la eternidad, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definitivamente acerca de su preexistencia. Escucha, el Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno. Escucha, pero te decía yo que Jesús es el Hijo eterno de Dios, como el Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto los judíos como gentiles. Si lo aceptaban, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios. ¿Mm? Y mira esta otra, porque aquí está el problema de los hermanos antitrinitarios, que ellos no aceptan que Dios, tengo que usar forzosamente este término, no me gusta utilizarlo, pero que Dios es una Trinidad. O sea, yo prefiero llamarle divinidad o deidad. Como si tú ves, la sierva de Dios nunca menciona el término Trinidad porque ella entendía justamente como yo pienso que entiendo. O un Dios Es triuno. triuno, correcto. Dice, la divinidad, o escucha bien, tienen que escuchar bien este versículo, esta cita. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Ahora bien, si leerte lo que sigue, te pregunto, ¿quién crees que la sierva de Dios en su conmovisión, cómo entiende ella la divinidad? Escúchalo. Lo voy a volver a leer. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. ¿Quién es la divinidad para usted, sierva de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Pero dicen unos hermanos, si patriarcas y profetas solo habla de el Padre y el Hijo y Satanás como la tercera persona. Óigame, es una blasfemia terrible, hermano. No, por supuesto que no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan. Yo les pregunto, ¿cuándo se formó ese plan?
después de que Cristo vino? No, Mucho el plan antes. es eterno, Mucho antes de mucho Altair. antes. Entonces, cuando el hermano me dice, no, es que esa tercera persona que había eh, allá en el capítulo 1 de Patriarca Profeta, dice que la tercera persona era Satanás. Pero si tú te fijas y lees, él está hablando en el contexto de los ángeles. Era Satanás el que era el más poderoso. Claro, el Espíritu Santo no lo vemos allí, pero te pregunto, ¿significa que no existía? No, tampoco me lo dice ahí. Pero es un error que digamos que el diablo ocupaba el tercer lugar de mayor poder en el cielo, cuando no es así. Y yo te puedo leer las otras citas, si quieres continúen ahí para que vean el Espíritu Santo cómo aparecía desde un principio según la cosmovisión de la sierva de Dios. Otro texto, Ángel, concerniente al asunto de la salida que hemos estudiado, Ujú. es Primero de Juan, capítulo 4 y el versículo 3, que se utilizó también en la entrevista con el hermano Manuel Vallejo. Primero Primera de de Juan, Juan perdón. 4, versículo 3. Oh, 4:3. Sí, dice allí la palabra de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que ha venido es la misma salida que él usa. Ujú. Sí, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, no que nació, que vino, que antes de meterse en el vientre de María por el Espíritu Santo, eso es lo que asumen los antitrinitarios. Sino que si yo soy una persona que no confieso que Cristo vino de la eternidad en carne, dice aquí, es como interpretan el pasaje, Mm. dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está entre nosotros. Es que este versículo para mí es Claro, sumamente claro. O sea, aquí me está hablando de Jesucristo. Y imagínate que yo que yo diga, no, es que Jesucristo no vino en carne. Yo soy un anticristo según la palabra de Dios. Porque sabes una cosa, es de importancia capital que nosotros creamos que Cristo vino en carne. Es más, que Él no utilizó las prerrogativas de Dios para vivir como un ser humano. Es tan importante para nuestra salvación que la Biblia dice que el que no cree es un hijo del sí, anticristo. pero que esta venida, perdón, que esta Ujú. venida que se menciona aquí en el versículo, ellos la interpretan no como la venida de cuando ya el verbo se Vino en hace carne. carne, porque el verbo se hace carne cuando nace por obra del Espíritu Santo de María, sino que esta venida ya ellos la interpretan como la venida de Cristo desde el cielo. Mira, Entonces yo te Sandy, pregunto, Bueno, sí, Sandy, por ejemplo, antes de venir Cristo a esta tierra, ¿qué se proclamaba de forma directa o indirecta a través de los diferentes profetas? La primera venida de Cristo. sí, O Mesías, sea, ¿no? o del Mesías, ¿verdad? Se usaba ese verbo de venida y no estaba indicando necesariamente que iba a venir físicamente, o sea, desde el cielo, sino que la explicación de en qué consistió su venida se dio luego más adelante cuando empezó a decirse que vendría de una virgen, que nacería en Belén, y luego ya cuando nace por fin como un niño. Por tanto, ¿a qué se refería la venida en este contexto? Justamente a su nacimiento como un niño, nacimiento de parte de María, de una mujer, que sabemos que fue el Espíritu Santo quien hizo el milagro en ella. A, esta, a este acontecimiento se refiere aquí cuando dice, hablando de la venida de Cristo, y en este contexto, el escritor que es Juan, lo que está contrarrestando algunas ideas que empezaron a surgir en aquellos tiempos, donde se empezó a decir que Cristo había venido era como un ser espiritual. Ujú, O sea, sí, Cristo había venido como un ser espiritual y esa idea se estaba vendiendo a través sí. del de tiempo. diferentes Los personas que hermanos la testigos de proclamaban. Jehová tienen esa cosmovisión. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Juan intenta contrarrestar eso, hablando de Ujú. falsos profetas. O sea, ¿quiénes son falsos profetas? Aquellos que vienen predicando de que Cristo vino como un ser espiritual, etcétera. Y él dice, estos son falsos profetas. O sea, y entonces dice, ¿cuál es la forma de probar que son falsos profetas? Bueno, en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En otras palabras, aquel que acepta que Cristo se encarnó
que nació como un niño, que nació de una mujer. Sabemos que por el milagro del Espíritu Santo, pero que nació por una mujer, como un niño, como un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Entonces, este está aceptando la verdad de Dios, por tanto, se puede aceptar como verdad lo que dice. En cambio, si dice lo contrario, si habla de que no, que Cristo no se encarnó, no se volvió hombre, sino que vino como un ser espiritual, etcétera, es obvio que esta persona está desvirtuada. Y entonces Juan dice, pruébalo. Si está diciendo que Cristo no vino en carne, si Cristo no se encarnó según él, esta persona es un falso profeta. Sí. Y en ese sentido que está hablando, nosotros, por ejemplo, ahora esperamos la segunda venida de Cristo. Ujú. Pero cuando decimos que esperamos la segunda venida, esa Es palabra venida, ¿a qué espiritual se refiere? ¿A qué se refiere? que No viene. habla del cómo. O sea, la palabra venida de forma simple y llana no dice el cómo. No. Sí Porque habla de que esperamos que vendrá sea en en este mundo. persona, ¿no? Sí, sí, obviamente que los detalles del cómo hay que leerlo más en otros versos de la Biblia, lo que quiero decir, ¿verdad? O Claro. sea, la palabra venida por sí no te dice el cómo vendrá, Ujú. solamente te dice el evento que ocurrirá. Ahora, el cómo tú tienes que verlo a través de otros versos. Hay una cosa, Sandy, se me abre la mente en todo esto que estamos hablando. ¿Por qué es importante que nosotros creamos que Cristo vino en carne? Porque el Señor, ahí en Juan 13:15, hablaba de que ejemplos os he dado, ¿verdad? ¿Verdad? Es importante que nosotros creamos en Cristo como una persona que vino en carne porque justamente Dios eso es lo que está esperando ver en nosotros. Jesús nos dio el ejemplo a seguir para que nos convirtamos hijos de Dios. Pero si Jesús vino, eh, obviamente yo voy a leer esta cita que es importante de la sierva de Dios, que dice que su divinidad se unió con su humanidad. Pero realmente lo que prevalecía cuando Jesús estaba en carne era su humanidad. Todo lo que él actuaba, como lo decía, partía de su inspiración humana. Por eso él decía, Jesús decía, mi Padre es el único Dios verdadero. Y dicen los antiteranos, ve, es el único Dios el Padre. Pues claro, porque Jesús estaba hablando en condición humana. Jesús hizo obediente, ya decimos, hablamos desde un principio que él iba a ser obediente hasta la muerte, iba a vivir como ser humano. Mire lo que dice la sierva de Dios con esta cita que le voy a decir sobre la humanidad y la divinidad de Jesús. Dice, una pregunta, escúchenlo bien que es muy interesante. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona. Escucha, el hombre Cristo Jesús, en esa se fusionaron las dos. Dice, en él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y aquí voy a hacer un pequeño énfasis. Dicen los hermanos, bueno, es que antes solo se bautizaba en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que a título personal yo analizo? Yo sé que el Espíritu de Dios está actuando. Si en Jesús habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, que ese no lo hemos estudiado, esa palabra, Sí. ¿a qué se les viene a la cabeza a ustedes? Que Jesús era total, o sea, si tú te bautizas en el nombre de Jesús, como que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así lo dice Mateo 28. Por eso en el Mateo 28 se bautiza en el nombre, no en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, en un solo nombre. Jesús tenía la plenitud de la deidad y por eso los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús sin ningún problema, porque siento que ellos entendían ese punto, que en él habitaba la plenitud de la deidad. Pero mira lo que dice aquí. Cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. ¿Quién? Naturaleza Su humana. naturaleza humana. La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación ofrecida. De esto no se habla mucho, porque te digo, cuando hablamos de Cristo tenemos que hablar de su humanidad, pero también de su divinidad, y no las podemos poner en el mismo contexto. Ese pasaje que tú acabas de citar, Elena de Juárez está haciendo énfasis en un pasaje que Pablo, en una carta que Pablo le envía a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, para decir que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Pero ese mismo versículo te lo sacan los antitrinitarios para ¿Mm? decir Sí. que hoy en día no se puede bautizar
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque como tú bien lo has señalado, si lo hacen en el nombre de Jesús, como en él habita toda la plenitud de la deidad, entonces ellos toman ese modelo para bautizar. Entonces ahí entra en contraposición la creencia que la Iglesia Adventista ha venido abrazando en sus creencias fundamentales Ujú. sobre el bautismo. Entonces ahí ellos eso le abre la brecha a ellos para decir que sí, que el bautismo tiene que ser eh, en nombre de Jesús. Esto lo vemos en el libro de Hechos capítulo 19. Voy a leer el versículo 2. Ujú. Cuando están allí, dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? Cuando es una pregunta que le hace el Ujú. apóstol Pedro. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos No, oído que hay ni Espíritu Santo. sabía. Oye, eso. Ahora, si tú sigues leyendo el pasaje, él le pregunta, ¿y en qué bautismo ustedes fueron bautizados? Y ellos le contestan, el En el de bautismo de Juan. Juan. Ahora yo pregunto, ¿en qué nombre bautizaba Juan? El nombre de Jesús. Sí, pero Mira, Sandy, siguiendo con lo que tú dices, para aquellos que dicen que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús, entonces están en Cristo. Claro. Leemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, cuando ya Cristo se está despidiendo porque Ujú. va a ascender al cielo, dice en Mateo 28, a partir del verso 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y estoy leyendo en el 19 ahora, Mateo 28, 19, dice el Ujú. mismo Jesús hablando aquí, ¿ok? No, no es otra persona, es Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. El mismo Cristo dice que se bautiza en el nombre del Padre, Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir estas palabras? Sí. Y no, y algo importante ahí, queridos hermanos, y es que alguien decía que cuando a veces las personas somos más sinceros ya cuando vemos a veces el final de nuestra vida o cuando nos vamos a despedir de un familiar. Y Jesús, saben, estaba despidiéndose de sus discípulos. Y por supuesto, las palabras que él diría en ese instante iban a ser palabras que se iban a recordar por la historia, por el resto de la historia. Y créanlo, que esas palabras Jesús las dijo. La sierva de Dios decía, recibido el conocimiento pleno de la verdad, porque la verdad es como la luz de la aurora. O sea, Jesús los iba adoctrinando de poco a poco, de poco a poco, y ellos entendieron así. Y cuando él ascendió al cielo, por supuesto, él sabía que esas palabras iban a causar el impacto que él realmente buscaba. Y sería también sería ser falta de reconocimiento que nosotros, sabiendo que quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo y que el Padre tiene, bueno, o sea, todo como hijos. Mencionar el Padre, Hijo y el Espíritu Santo es mencionar a la deidad. Es mencionar a toda la deidad. Yo les quiero leer esta última cita, mis queridos hermanos, para que vean qué en la cosmovisión del linaje de White, qué significa Dios, qué significa Jehová, qué significa deidad, qué significa ser supremo, qué significa Dios. Escúchelo, porque estos los hermanos trinitarios dicen ellos, ve, si Elena de White no creía en la Trinidad, por supuesto que no creía. Como yo no creo en una Trinidad, yo creo en una deidad. Pero mire lo que dice la ella, mire quién constituye Dios para la sierva de Dios. Mucho se habla en cuanto a que Dios está en la naturaleza, hablando de este asunto, ¿verdad? Dice, como si el Señor, ¿cómo le dice a Dios? Como si el Señor estuviese limitado por las leyes de aquella, al extremo de ser su esclavo. Muchas teorías pueden inducir a inteligencias a suponer que la naturaleza sea una fuerza estable por sí misma, con exclusión de la deidad. Ahora, primero le dijo Dios, después le dijo Señor y deidad, y continúa ella, que tenga su propio poder inherente con el cual obrar. En este aspecto, dice, los hombres no saben lo que dicen,
¿Supondrán que la naturaleza tenga el poder de existir por sí misma sin la mediación constante de Jehová, el Señor? El Señor dice no obra por medio de sus leyes para invalidar las leyes de la naturaleza. Él ejecutará su obra por medio de las leyes y propiedades de los instrumentos por lo que la naturaleza obedece aún así, dice Jehová. Lo que yo quiero decirles es que este es lo que no entienden los hermanos antitrinitarios. Que Dios, Jehová, el Señor, la deidad, es lo mismo. Y Jesús cuando decía, mi Padre es el único Dios, es que es así, era el único Dios, porque en Dios habita, en el Padre habita toda la plenitud de la deidad, así como habita Jesús, en Jesús toda la plenitud de la deidad. ¿O acaso el Padre no le dice Dios a Jesús? Por supuesto que sí le dice. Y en la Biblia aparece el Espíritu Santo también como Dios. Es interesante. Sí, la Biblia está llena de ejemplos Sí, de qué es ser uno y qué es ser más de uno en la terminología divina. Jesús mismo dijo, bueno, el Padre y yo una cosa somos. El que me ha visto a mí ha claro. visto al Padre. Sí. Eh, ¿Significa eso que los tres están dentro de uno? El mismo Jesús, Mm. Dios, por ejemplo, cuando iban a construir la torre de Babel, Dios dijo, descendamos y confundamos allí el pueblo, porque el pueblo es uno. Claro, Ahora, eran claro. uno ellos, era un montón de gente. Lo que pasa es que mayormente cuando se habla de la deidad, son uno en el aspecto de la unidad. Ujú. Sí, por supuesto, sí. Mira, Sandy, en ese sentido, podemos recordar un evento que ocurrió a raíz de la resurrección de Cristo, eh, que sabemos que no creía Tomás, pero antes de eso, un evento ocurrió, me parece que fue Andrés o el mismo Tomás que dijo, solo muéstranos el Padre y con eso nos Ujú. basta, Y nos basta. ¿verdad? O sea, como quien dice, oye, todo lo que tú has hecho y has dicho ya nos tiene un poco como 99% Ahora convencidos. danos algo fuertecito, ¿ok? Solamente muéstranos el Padre y ya con eso es suficiente. ¿Y qué les responde Jesús? Jesús les Tanto dice, tiempo he estado con ¿verdad? vosotros. Exactamente, tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. ¿No me conoces? O sea, ¿Eso quiere es decir que el que, Jesús era el Padre? No. claro que sí, o sea, pero en ese sentido es que ver a Cristo era como ver al Y ver Padre. al Padre. Ver al Padre, es que es lo mismo en ese sentido, o sea, porque estamos hablando de una divinidad y es importante abrir un paréntesis y entender que nosotros como humanos, inclusive ya con tantos años de pecado, no tenemos tanta capacidad para comprender todos los misterios de Dios. Y sobre Hay todo la muchas, unidad de Dios. exactamente, hay muchas cosas que podremos pasarnos muchos años Sí. estudiándolas y siempre tendremos algo más que estudiar a profundidad porque hay misterios de Dios que nunca Son insondables llegaremos a entenderlos, al menos mientras estemos en esta vida. en esta Yo les vida. digo a algunas personas, bueno, si usted quiere conocer todo eso, sálvese para que le haga la pregunta a Dios allá, Sí. porque si se Pero perdió, incluso, Kevin, ¿verdad? dice la sierva de Dios que ni estando en el cielo nosotros vamos a poder cubrir todo lo que tenemos que No, aprender. es imposible porque seríamos igual que Dios. O sea, si Ya. llegáramos a comprender a Dios a cabalidad, a poder entrar a Dios totalmente en nuestra mente, seríamos Dios y no lo somos. Por eso es que la divinidad de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, es un poco incomprensible, tan Ujú. incomprensible como el origen del pecado. Claro, Que sí. sabemos que intentar justificar y darle una explicación al origen del pecado, dice la sierva del Señor, sería justificarlo. Entonces, Ujú. hay temas que no es que no lo estudiemos, pero debemos tener mucho cuidado de que en nuestro estudio no nos vayamos a ir por el camino equivocado. Y en este Sí, sentido de que Cristo es el Hijo, sí es el Hijo, pero no deja de ser Dios divino junto con eterno. el Padre y eterno. O sea, si queremos conocer a qué se refiere todos esos detalles, seamos sinceros, leamos la Biblia, pero si aún nos queda una duda, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos otorgue su salvación para quizás Él nos responda ya en la eternidad, ¿verdad? Cuando estemos con Él. Pero miren, hay ciertos elementos, hablando de si hay que bautizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, o en el nombre de Jesucristo nada más, quizás esto sea irrelevante. Sí. Porque al bautizarse en el nombre de Cristo es como si se estuviera bautizando en el nombre Es de los tres. exactamente, porque en él Igual, habita la inclusive, plenitud de la deidad. claro, ahorita yo les leía a ustedes un texto donde
el mismo Cristo dice que se bauticen los futuros discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que conste que quién estaba presente mientras Cristo decía eso. Estaban los 11 apóstoles Sí. presentes, incluyendo entonces a Pedro. Sin embargo, en el primer discurso de Pedro, cuando él empieza a hablarle a las personas, y llegaron a bautizarse unas 3,000 personas, dice la Biblia, cuando estas personas escucharon todo lo que él cuenta sobre Jesús, dice la palabra que ellos se compungieron de corazón y entonces le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y estoy leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el verso número 37. Y él les responde en el 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ¿qué hizo Pedro? Él no mencionó aquí que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente se limitó a decir en el nombre de Jesucristo, el Hijo. Y es que Pedro entendía que bautizar en el nombre de Cristo es igual que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos hablando de la divinidad. Entonces, no hay aquí diferencia. Aquellos que lo están haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bien hacen. Bien. Y aquellos que solo lo hacen en el nombre del Hijo, bien hacen. ¿También? Lo que está mal es la razón por la que lo hacemos. ¿Cómo así? Si yo solo bautizo en el nombre del Hijo, porque creo que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es malo, entonces hay problema. Amén. Sí, definitivamente. Y eso es lo que debemos tener cuidado. Bueno, hemos llegado a la parte final ya. Vamos a dividirlo porque es muy largo. Bueno, yo le voy a poner, no sé ustedes, pero yo le voy a poner el Hijo engendrado primera parte. Okay, ya el tiempo podemos seguir. A mí apenas nos quedamos como un 40 o 45% de mi estudio. Sí, nos faltó ahí las otras partes, pero bueno. Pero vamos a dar a la gente ahí con ese sabor para que vean la segunda parte. Así que a ustedes que están ahí en sintonía, quiero decirle a ustedes, a la gente que me siguen, que por la gracia de Dios me están ayudando a crecer en la meta, le voy a ponerle el link de Ángel Mensajero TV para que ustedes vayan y visiten el canal de Ángel. Allí hay música muy buena, hay temas espirituales muy buenos. Claro. Y también le voy a dar el link de K. Wilson, que es el canal de nuestro colega Kelvin Bautista, para que ustedes vayan allá. Todos mis seguidores vayan y suscríbanse a esos canales, que allí lo único que ustedes van a hacer es aprender. Kelvin, vamos a terminar con una oración, así que me gustaría que tú nos diriges en oración. Sí, vamos a orar. Oramos, Santo Padre Celestial. Sabemos, Señor, que tu llamado es que nosotros escudriñemos tus sagradas escrituras, pero entendemos que debemos hacerlo con humildad, siempre tomando en cuenta la verdad y siguiéndola. No somos completos, hay cosas que aún no entendemos, pero en tu nombre, Señor, sabemos que lo importante es seguir adelante, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, que Jesucristo, a quien enviaste también, es nuestro Salvador, y que en tu nombre, si nos mantenemos firmes en tus caminos, vamos a alcanzar el reino de los cielos. Gracias, Padre. Te rogamos una bendición especial por todos aquellos que puedan ver esta transmisión a través de los distintos canales mencionados por Sandy. Dios, gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, a ustedes mil gracias. Gracias a Kelvin, a Ángel. Y recuerden, esta es la primera parte, así que estén atentos porque vamos a seguir con esta serie. Dios me le bendiga. Amén.